8 de la mañana, 16 minutos. Esto lo leo todo volando antes de ir con nuestro invitado. Dice, el tema de los bomberos fue para evitar disidencias o problemas entre los vecinos. Y el humo de las gomas afectaba a una escuela y al hospital. Ese es el motivo, medio raro. Yo no comparto, yo le leo el mensaje, pero no comparto. Son dos gomas que se están quemando. ¿Y la infantería qué? Para golpear a las mujeres que están paradas ahí haciendo nada. Dice, che, veo que no lee los mensajes, que aclaran los dichos. No, te estoy leyendo todo. Además, dice, el concejal tampoco estaba en el pueblo en sus propios dichos. No, el concejal sí estaba en el pueblo. El que no estaba era el intendente, porque vive en La Silleta el intendente. Y el intendente le dijo que se junten en Quijano, que ya le iba a mandar la ubicación, pero no Guayar, Javier Guayar, el intendente, no le mandó nunca la ubicación, por eso no se juntaron. No es porque Torres no quería que se junte, dice, prefirió sus trámites, no le mandó nunca dónde estaba. No se podía poner a buscarlo casa por casa en todo Campo Quijano, La Silleta, para ver si estaba. Te leo todo y te digo absolutamente todo. Te vuelvo a repetir porque me mandaste 2 o 3 mensajes de por qué no se encontraron. No se encontraron porque Guayar nunca dijo dónde estaba. Nunca le mandó la ubicación. Seguimos, nosotros como todos los días en De Buena Fuente, en Capital, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial, en Rosario de Lerma, en Cadena Visión, la 97.7 de su dial, en Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial, en Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial, en Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial, en Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial, y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 93.7 de su dial, Cronos Multimedios, también en duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Guachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Busca Facebook o YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, nos viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Facebook o YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, solo quiero ver a Carlos Quetilloso, ver cómo anda Güemes, qué es lo que está pasando, lo puede ver solo a él. ¿En dónde? En nuestro canal de YouTube Marcela Jesús, que así apenas termine el programa va a estar colgada la entrevista completa. Y si me dice, che, va a ser entrevista muy larga, yo quiero las partes principales de Ketty Rosso, nada más. También las va a tener en donde a partir de las 13 en nuestro TikTok Marcela Jesús y en escrita completa la entrevista en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Y él inauguró el periodo de sesiones la semana pasada, es el intendente de General Güemes, Carlos Quetilloso. Bienvenido, intendente, ¿cómo está usted? Buen día, Marcela, a usted y a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Usted habló de equilibrio fiscal y que logró el equilibrio fiscal durante su gestión. ¿Cómo es el tema? ¿Qué significa eso para una municipalidad? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que hay que pagar deudas que vamos contrayendo y deudas que teníamos, y a su vez también continuar con el acompañamiento de la comunidad en las distintas instituciones, pagar los sueldos en tiempo y forma,
con los aumentos que cuando la provincia, a través del Ejecutivo provincial, se reúne con los gremios, después en cascada los municipios debemos de abonar la misma cantidad, sumado a si hay un bono, Sí. también debemos de pagarlo el bono, y de esta manera tratando de tener los números como corresponde, presentando en tiempo y forma las trimestrales, las ejecuciones presupuestarias al Consejo Deliberante, porque hay que tener el respeto por esa institución que fue elegida por la comunidad como nosotros, y también trabajando mancomunadamente con nuestros distintos funcionarios, también colaborando en acciones que tienen los municipios de Camposanto y El Bordo. El departamento de Güemes es un departamento donde los 3 municipios están muy cercanos y a su vez las divisiones jurisdiccionales no son las mismas que las geográficas, entonces al estar cerquita podemos, nosotros tenemos algunas cosas que les prestamos a los municipios vecinos, ellos cuando yo necesito alguna cosa también están, y tenemos vecinos que van de un lado al otro a trabajar por cuestiones familiares y demás, entonces también eso. El hospital de Güemes, el Dr. Joaquín Castellanos, es el hospital no solo del departamento, como siempre digo, es zona referente sur de la provincia y del norte, entonces en cuanto... Los jujeños se hacen atender también, en el hospital de entonces Güemes. En cuanto a internación, se internan en Güemes, entonces vienen gente de Camposanto y El Bordo, ahí trabajan más que todas las secretarias de Desarrollo Social de los 3 municipios en conjunto. Así que bueno, básicamente eso, algo que yo siempre digo, más allá de las diferencias que podamos tener cada uno de los funcionarios, la comunidad nos debe pedir. Yo ayer decía, necesitamos que nuestros senadores y diputados nacionales nos reúnan, a los 60 intendentes. ¿Se pudo reunir con los electos? No, yo siempre que los vi en actos y siempre dije, tienen que visitarnos, porque no es para que hagamos catarsis de nuestras necesidades aparte, ¿no? Sí. Sino porque podemos presentar nosotros a lo mejor proyectos, o ellos pueden contarnos qué proyectos ellos están presentando, a lo mejor nosotros no sabemos. Porque pues siempre está la queja de los intendentes que ellos hacen campaña para los legisladores nacionales, después no vuelven más. Está pasando ahora. Es que es lo que pasa, y en esto nosotros tenemos 3 senadores nacionales y tenemos 7 diputados nacionales. Entonces, la comunidad, el primero que busca o que recepciona una inquietud es el intendente. Pero hay cosas que quedan en lo que es la provincia. Pero nuestros legisladores fueron elegidos por los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios. Y nosotros, yo siempre los invito no solo a las fiestas patronales, sino a otros eventos que se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque considero que los güemeses los han elegido, a los que yo nombré, sean en mayor o en menor cantidad. Y vuelvo a repetir, a lo mejor ellos tienen proyectos presentados que nosotros no sabemos y que nos pueden beneficiar, o a lo mejor nosotros queremos presentar algo y ellos nos pueden guiar. O sea que después de la elección no tuvo contacto con ninguno de los No, de legisladores contacto nacionales. Sí, de pronto uno puede haberlos visto en una Pero actividad. una gestión, me refiero, venía a preguntarle qué no. necesitan, porque la función del legislador no solamente es aprobar leyes, sino gestionar cosas para su gente, caso. Por eso yo decía los otros días en un medio que lo bueno sería que ellos hagan una reunión en Salta o en algún otro municipio y donde nos inviten a los 60 intendentes para que cada uno le pueda contar. Hay cosas que son muy en común en distintos municipios. En el caso de la zona de ustedes, esos 3 municipios tienen pedidos comunes, cosas comunes, porque es la misma gente, como usted dice, van a un lado, trabajan en el otro. El tema de salud, el tema de transporte, el tema vial, el tema de las rutas que son nacionales, las rutas que también son provinciales, cosas que hacen justamente al diario trabajo de cada uno de nosotros. Le decimos, Franco, que está sentado con nosotros en nuestros estudios, Carlos Quetirroso, el exintendente de General Güemes. Lo que quieran comunicarse, mandar mensajes, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? Recordá que podés comunicarte con nosotros al 3875-012350 o al 3874-858-977. ¿Están aportando los contribuyentes? ¿Cómo es el tema en esta situación económica difícil que tenemos nosotros? ¿Cómo son? Porque usted logró un equilibrio fiscal, ¿cómo son sus ingresos? Sí, o sea, a ver, nosotros hemos aumentado muy poco los impuestos desde que hemos llegado. ¿Cuánto?
En el cálculo de que hacía más de 8 años que no se aumentaban los impuestos, llegamos a la unidad tributaria, fue muy poca, en un cálculo de 10%. 10%, después de 8 años. Sí, o sea, Sí. es muy poco lo que se fue, Sí. se fue aumentando. Una unidad tributaria que era muy baja, pero más allá de eso, sí, los contribuyentes abonan. En el mes de enero nos pasa a todos los intendentes que la mayoría de los ciudadanos se abocan a pagar el anual Porque porque conviene. tiene beneficios, Claro. disminuimos ciertos montos. A eso también se le suma que hay exhibiciones que se llevan a cabo, y este año vamos a presentar también próxima semana un plan para fomentar también aquellos comercios que están trabajando y que tuvieron algunos problemas económicos durante este año, como un pequeño alivio a ellos también, a los Ajá. emprendedores, a los pequeños comercios y demás, en lo que es impuestos. ¿Qué va a ser una condonación, Hay una merma? en algunos puntos es condonación, en algunos puntos plan de pago en cuotas, hasta en 12 meses, en algunos otros casos es una reducción en los montos, un beneficio si toman personal para trabajar nuevo. Vamos a trabajar también en lo que tiene que ver con la habilitación más simple, en forma digital, en algunos aspectos como los estudios contables, los comercios más chicos. Estamos trabajando con bomberos en la habilitación de una feria que hace muchísimos años que no está habilitada y que es grande, es ¿Cuál es? considerable. La feria que está, si uno va por la ruta 34, la que se ve a mano derecha, Sí, la que está al costado de la ruta. al frente de la terminal, y hay una gran cantidad de personas que no están contribuyendo y que deben de contribuir. Y a eso también se le suma, entre otras cosas, una ordenanza que es contribución por mejoras. La sociedad tiene que saber que al no recibir recursos de nación, y cada vez se nos complica muchísimo más con hacer obras, hay obras que podemos hacer como un pavimento, una vereda, donde los ciudadanos pueden poner un poco de recursos tanto económicos o en materiales, y nosotros poner el resto. Y también trabajar con el ordenamiento no solo en el tránsito, sino también en lo que tiene que ver con la organización en cuanto a a las obras de construcción. ¿Qué quiero decir esto? Vos podés construir, yo te felicito, te Sí. agradezco, pero que la construcción tuya no impida el tránsito de las personas, entonces con también los corralones y demás. Sumado a eso también el tema del basural. Nosotros tenemos un consorcio formado por los 3 municipios, y la cuestión de la limpieza es una cuestión bastante importante. Si bien mantenemos en lo mejor que se puede el municipio, está más limpio, cuesta muchísimo, pero el tema de la recolección de residuos nosotros la hacemos todos los días, Todos los y días. no teníamos camiones disponibles como corresponde, estaban casi todos rotos el parque automotor, el personal trabaja. Eso nos llevó muchos recursos económicos que se En gastaron 5 eso. años, ¿cuál fue su gestión? ¿Qué obras hizo? Nosotros lo que hicimos, por ejemplo, es refaccionar la plaza del centro en lo que tiene que ver con la parte de juegos. Sí. Después también las 2 parroquias, tenemos 2 parroquias en Güemes, y en las obras que tienen que ver con cultos de otras religiones, también el acompañamiento. Trabajan en forma distinta a los otros cultos, pero uno ayudándolos Sí. en sus obras correspondientes. Después entregamos 3 aulas en una escuela técnica que es la Cubana Zurduy, y pronto vamos a inaugurar, los primeros días del próximo mes, aulas, también baños, baterías de baños y un laboratorio de primer nivel, según lo expresa la gente de la UNSA, en el Instituto Ciroli, que es el instituto terciario o de nivel superior, que está también en el Colegio Mariano Moreno. Sumado a eso, hemos inaugurado, por así decirlo, porque no hubo corte de cinta ni nada, la calle Ameguino, que son 8 cuadras de pavimento en frío con cordón cuneta, que nos dirige hasta la obra de la Escuela Nicolás Tela, que próximamente también se estará inaugurando. Esa es una obra que siempre digo que es una deuda pública
de parte de la política y que al momento de ir, protocolarmente cortaremos la cinta, los que tenemos que cortarla, pero es de la comunidad, Sí. que no es fácil decirlo, pero hay que reconocer. Porque Fue una de las pocas obras que se continuaron. exactamente, porque también tenemos un CPI que hemos estado hablando con el ministro Mimesi, que nos ha dado una buena noticia junto al ministro Petovelo, que va a continuar una obra del CPI que se destruyó porque la gente tampoco, al lugar de mantenerla ahí, no empezaron a sacar cosas. También terminamos ¿Cuál otra obra van a continuar? la del CPI, que Ajá. es una obra que es el Centro de Primera Infancia. Sí. Y después también algo que también... Que había otra- quedado a medio construir y la gente se empezó a llevar las cosas. Sí, y después también hay otra cuestión otra deuda que teníamos la clase política con los güemenses, la terminal de ómnibus, famosa en ¿Cómo su- quedó la terminal? Pues está la terminal Transitoria. transitoria y la otra, ¿cómo La terminal quedó? ¿Qué va a transitoria, pasar? la terminal transitoria es un predio que era, para que pueda continuar la obra de lo que hoy es la terminal, había que buscar un espacio. Sí. En 40 días lo pudimos llevar a cabo la terminal transitoria en el predio de la familia DAT, a quien uno siempre le agradece enormemente la predisposición que tuvieron, porque había que pagar el alquiler, pero había que a su vez, era un espacio que no estaba puesto para terminal. Había que Claro. hacer movimiento de suelo, compactación, y todo lo que significa un diseño nuevo de tránsito, trasladar las boleterías, los locales comerciales y demás. Una vez que se terminó la terminal, volver a hacer otro traslado. Sí. El predio de la familia DA, bueno, es un predio privado y la terminal ya está obviamente funcionando. ¿Igual quedan locales funcionando ahí en ese predio, en la terminal transitoria? No Que en, la creo ter- que- no en la terminal transitoria. Pues ya no hay más nada. ¿Qué hay ahí? En la terminal transitoria quedaron locales comerciales que Sí. obviamente eran locales que no tenían que ver con la terminal originaria, Ajá. sino que eran privados como farmacias, también había una ortopedia, que son locales que le alquilaban directamente a la familia, cosa Claro. distinto que era con los locales como las boleterías. Que o- eso quedan ahí como una especie de galería, Sí. shopping, esas Sí, cosas. hay heladerías ahora también, hay un emprendimiento de unos chicos jóvenes que venden todo lo que es herramientas, hay comercio de ropa, la verdad que hay bastante un movimiento interesante. Y después en la terminal nueva, aparte de pasar los locales comerciales que existían, que en realidad son más que todo para dar comidas y demás, los dractos y revistería, teníamos otros locales a los cuales había que acondicionar, se hizo la licitación correspondiente, próximamente van a ponerse en funcionamiento. Sumado a ello, un canal de desagüe que venía con la obra de la terminal, que permitió que Güemes en su momento no se inunde cuando tuvimos las primeras lluvias Sí, fuertes, sí. pero después sí hubo una lluvia que fue fuertísima, gran cantidad de agua en poco Y tiempo. viento, mucho viento, Sí, me acuerdo. se sumó todo, el viento y la gran cantidad de agua en poco tiempo, y que ningún canal iba a dar abasto. Nosotros limpiamos los canales que tenemos, porque cuando ingresé no estaban limpios, y me agarró esa lluvia torrencial también esa vez. Y justamente ayer hicimos una reunión en el Consejo Deliberante de Güemes. La próxima semana tendremos con el senador, los diputados, los 3 intendentes, los 3 consejos deliberantes y también el consorcio de riego, porque hay un tema que es particular, el consorcio de riego de los agropecuarios que existen ahí, con las empresas correspondientes y con recursos hídricos, porque hay que hacer obras y controlar las fincas correspondientes, y no es una tarea netamente Porque, de ¿qué, los es lo que municipios. está pasando con las fincas? Y porque lo que pasa es que hay una toma de agua, que es la Ujú. que luego dirige las aguas hacia los distintos campos, y en eso corresponde un consorcio de riego con control correspondiente, porque ellos son los que abonan, es un consorcio. Sí, es un consorcio. Y bueno, ese consorcio tiene que hacer controles correspondientes, obras de cuidado en las acequias. ¿Y no se están en su min- haciendo? Y no se están haciendo. Entonces, justamente, la idea es que no sucedan no solo anegamientos en los canales, sino también que no exista, al provocarse una lluvia fuerte, problemas. Y eso nos abarca los 3 municipios, Agüemes, Camposanto y El Bordo, porque ese consorcio está formado por gente
que forma parte de los 3 municipios. ¿Y quiénes son los que están a cargo? ¿Y qué dicen? ¿Por qué no hacen las obras? ¿Cómo es? Y nos vamos a juntar la próxima semana. Porque ahí se presenta el tema del que el privado haga las obras. Usted me dice, tiene un consorcio de riego que se dedica y tiene que ver con la toma de agua y no hace el cuidado de los canales, el mantenimiento. Es todo un tema, ¿no? Exactamente. Y bueno, y ahí también es el trabajo que tenemos que hacer mancomunadamente. Increíble. ¿Están aportando las grandes empresas? ¿Tienen grandes empresas Güemes? Sí, nosotros hicimos... está buena la pregunta porque hay 2 cuestiones que siempre la gente dice. Está el Parque Industrial de Güemes, Sí. que tenemos que arreglarlo muchísimo, que hemos logrado también la interacción con empresarios y con gente del municipio. Lo hemos estado ayudando muchísimo a los empresarios en cuanto a la renovación de habilitación y demás, trámites que antes eran engorrosos. Pero también vamos con una ordenanza en consonancia con lo que es la responsabilidad social empresaria, ya que hay empresas como por ejemplo Extragas, que es una empresa que todavía no se instaló y que está en la ruta 34, hacia mano izquierda cuando uno va para Jujuy. Es una empresa que al no instalarse todavía, pero ya haciendo obras, brinda gas en lo que se denominan los céperos y las chanchas, y ya instaló a las escuelas del departamento, no solo de Güemes, Sí. también a lo que es sectores de la policía y de la salud. También, por ejemplo, un canal, de ahí que es el canal conocido como 2 Nortevisión Satelital, que es de un grupo de chicos jóvenes, lo que hicieron es colocación de cámaras en distintas instituciones. Eso nos va a permitir, porque próximamente vamos a inaugurar como corresponde. ¿Por qué digo como corresponde? Porque nada sirve poner camarita y después fotito y no servir un centro de monitoreo como el que me había dejado el exintendente. Entonces, en este centro de monitoreo la idea es justamente, aparte de las cámaras que ya se habían comprado en la gestión anterior, pero que nunca las pusieron en funcionamiento por parte de la policía, porque la policía es la que tiene que, obviamente, poder utilizar eso. Se hizo un control de las cámaras que habían, se vio que algunas había que repararlas. Son cámaras para... De seguridad. De seguridad. Que estaban instaladas en distintos sectores de Güemes. Sí. Se amplió, o sea, se compró más. Ajá. Y tenemos, por ahora son dos plasmas, por así decirlo, con todas las cámaras. Pero a posteriori vamos a poner otros más, donde van a estar las cámaras que actualmente se encuentran en las unidades educativas o en otros sectores, llámese hospital. ¿Y cómo está la cámara de seguridad de Güemes? Porque vimos, creo que la semana pasada, había quejas de la gente en un lugar donde al parecer era un aguantadero de gente que consumía estupefacientes y que provocaba disturbios todo el tiempo. ¿Qué pasó con eso, por ejemplo? A ver, nosotros tenemos las cámaras de seguridad que tienen y que son del 911 de la provincia, Sí. distribuidas en Güemes, Sí. sumado a las otras cámaras de nosotros. ¿Cuántas tienen en total? Nosotros tenemos, hay las cámaras de lo que es 911 de la provincia, que son alrededor de 30 cámaras en toda la provincia, en todo el municipio, y nosotros tenemos alrededor de 20. Sumadas a las que vamos a instalar ahora, también es una gran cantidad, y las que ya están en las instituciones educativas, que no van a estar todas en el centro de monitoreo porque no se puede tanta Claro. cantidad. ¿Qué es lo que siempre pedimos? Que más allá de lo que una cámara pueda mostrar, que la cámara obviamente permite justamente que la policía pueda actuar en forma inmediata, o si tienen que acudir al hospital y demás lo pueda hacer, también los vecinos cuando hacen una denuncia permite que obviamente se solucione. Pero después hay una cuestión que hemos tenido reuniones con varios vecinos en distintos barrios, junto a la policía, junto a otras instituciones como el Consejo Deliberante, los diputados, el senador y demás. Y siempre le decimos a la gente, la policía es un auxiliar de la justicia, y la justicia es quien debe actuar. Nosotros tenemos En una el fiscalía... caso del aguantadero, la justicia tiene que actuar antes Claro. que la policía, que Claro. es de lo que se manifestaba y en la después semana también, pasada. claro, y después también tenemos otro, que cuando se trata de lo que es droga, también actúa otra fiscalía que no es la Fiscalía de Güemes. Y ahí pedirle a la justicia, porque
todas las áreas de drogas que trabajan en toda la provincia Sí. dependen de otra fiscalía. ¿Por qué? Por una cuestión de justicia que dirigió de esa manera, para tener supuestamente todos juntos. Todos juntos lo de que tiene la que ver misma droga. zona. ¿Dónde está la fiscalía? No, esa es una fiscalía que está acá en Salta, que es para toda la Ajá. zona, que es solamente el trabajo lo hacen articuladamente con las áreas de droga de la policía. Sí. Entonces, ellos, los empleados de la policía del sector de drogas que hacen los expedientes o los legados correspondientes, los traen a Salta. Y desde acá deciden cuándo se hacen los allanamientos. Necesitamos que esas cosas se agilicen. Ujú. ¿Por qué? Porque si un vecino se toma el trabajo de hacer la denuncia, se compromete, el personal policial actúa como corresponde, con todas las deficiencias que tienen, porque les hace falta muchísimo material y muchos de ellos ponen ellos el tema de vehículos, ponen muchas veces el tema de celulares, cámaras y demás, nosotros como municipio. Además la gente después va a decir, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Exactamente. Y si hay muchos expedientes y no se ven tantos allanamientos, es complicado. Se han ido haciendo muchísimas allanamientos, se han ido haciendo también muchísimas, por así decirlo, capturas de personas que estaban vendiendo o consumiendo estupefacientes, y se está trabajando con infantería, porque también se instaló infantería en General Güemes, y próximamente se va a instalar lo que es la caballería, pero con una doble finalidad, no solo la caballería como una cuestión de seguridad, sino la caballería articulada para que los caballos también se pueda hacer equinoterapia en un Qué espacio bueno eso. de salud. Se trabaja mucho. Ayer estuvimos en un acto que se llevó a cabo sobre el autismo, Ujú. si bien el día 2 de abril es el día del autismo, pero agradecido a los soldados de Malvinas, a los soldados continentales que hacían el acto, se coordinó llevarlo a cabo el día de ayer. Pero a su vez, ¿por qué? Porque el área de discapacidad trabajó con todas las instituciones educativas, ya que estamos muy agradecidos porque en todos los niveles, desde jardín hasta el nivel terciario, hay alumnos con autismo. Y acá un reconocimiento a la docencia, porque anteriormente vos estudiabas maestra especial para Sí. alumnos con capacidades diferentes Sí. o con discapacidades. Y el otro docente estudiaba para desempeñarse a nivel inicial, primario, secundario. Y hoy por hoy hay una, no solo inclusión, sino una integración. Entonces, de esa manera el acto ayer tenía con una simple silla color azul, que cada institución la ornamentaba o la arreglaba de acuerdo y con un significado particular, se mostró el tema del autismo. Después, un chico, Gonzalo Mendoza Jerez, autista, cantó, él es cantante, pero además cantó una canción muy linda que era No llores mamá, pero nos hicieron llorar a todos los que estábamos ahí. Y hay una gran articulación entre las distintas instituciones. Ahora, ¿cómo van a hacer? La caballería viene con cuántos caballos y cómo van a hacer el tema de equinoterapia, cómo van a trabajar eso? Nosotros, lo que en la estructura en la que tenemos estipulado que comiencen con 6 caballos de la policía. Ajá. Y sumado a eso, el trabajo iría articulado con la gente que esté a cargo de lo que es la parte de rehabilitación. Entonces, en el espacio de caballería se le suma el otro espacio y eso ya lo van trabajando salud y seguridad. Todo junto. Acá tengo algunas consultas de oyentes y televidentes. ¿Para qué te dice? ¿Cómo está la situación política en Güemes, dado que prevenir por la ley de Lema? Ya se hablan de varios candidatos. ¿Qué va a hacer Ketty Rosso? Dice, va por... acá me ponen por la reencarnación, no, debe ser reelección. No sé si va por la reencarnación o no Ketty Rosso, pero ahora le vamos a preguntar por la reelección. Debe ser que le jugó una mala pasada el corrector. O está pensando en otro cargo, o salí con otros candidatos. Otro dice, Salvatierra recibió nuevas denuncias y él pretendía regresar a la intendencia. Y dicen que Salvatierra tendría un acuerdo con Daniel Segura. Le pregunta a usted cómo está con eso, si va a seguir con Rayel Cornejo, qué es lo que va a hacer. Y otro dice, Güemes es un municipio con que más infraestructura, cuerpos personal y móviles tiene para la seguridad. Vaya contestando la que quiera, porque le han preguntado más que yo a esta gente. Bueno, en las próximas elecciones voy a ser
el nuevo intendente como continuo. Ajá, Esa es va la idea. para la reelección. La ¿Estás ot- seguro que va a ser el nuevo? Voy a ser nuevamente el intendente porque estamos trabajando en algo que cuesta muchísimo, pero que hay que hacerlo. Y debe ser la regla, no la excepción. Hacer las cosas prolijas, transparentes y como corresponde. Sí, en la apertura de sesiones realicé también un pequeño informe porque en poco tiempo hay que decir todo lo que se hizo y es muchísimo. Sí. Pero sí también invité, como siempre, a todos a trabajar y no solo a aquel que sea un funcionario, sino a todo aquel que quiera presentar proyectos, ideas y trabajo y gestionar cosas para Güemes. Y también comenté la denuncia que le hice cumpliendo mi obligación de funcionario público, pero aclarando que no era porque próximamente tendremos una elección, simplemente porque desde que asumí hasta la fecha estuvimos acomodando documentación, papeles y porque a su vez también había que hacerlo de una manera responsable. Yo tenía también la obligación de cumplir económicamente con esos proveedores o con esas instituciones como es Renta, por ejemplo, Sí. a la que durante 4 años no se le había pagado lo que correspondía. También cumplir con el gobierno nacional porque desde el área de CENAF y Niñez se habían mandado recursos. ¿Cuánto quedó debiendo Salvatierra o cuánto quedó de recursos que le ingresaron y no los utilizó para lo que Y tenía entre que todos ser? son más de 100 millones. Más imagínense. de 100 millones. Y había que pagar. Como también no haber cuidado el patrimonio del municipio, y tal es así que la camioneta en la que, si bien está en intendencia, pero está en otros sectores, no figura parte del patrimonio municipal, entonces había que inscribirla en el registro como corresponde, no tenía Eso seguro. es increíble el Y tema bueno, de la pero camioneta, pasa. ¿no? Sumado a eso, algo No, que no también debería pasar. Bueno, pero Sí. es que, y ojo, que no es que se compró, yo asumí el 10 de diciembre, no es que se compró el 1 de diciembre, entonces uno podría entender y demás. No llegaron con el tiempo. Claro, pero además también hay otra ¿Cuándo cuestión. se compró esa camioneta que no estaba No, eso se anotada? compró en mediados de año, antes todavía. compró a mediados de año. Antes de las, La antes de las utilizaba elecciones. Salvatierra y no Sí, estaba antes de las anotada. elecciones. En el 2022 más o menos, imagino. Claro, lo usaba el Pero ¿cuál, intendente y no ¿cuál estaba es el anotada. tema de todo esto? Yo siempre dije, había que hacer la transición, pero no es porque uno insista o quiera preguntar y más, porque hay cosas o proyectos que debían continuar. Y yo en mi apertura no mi apertura, en mi discurso, cuando asumí como intendente, los había invitado a todos los exintendentes, porque considero que todos algo aportaron a Güemes. Sí. Y después dejaron de ser por distintas cuestiones y podían seguir aportando. De hecho, tengo un muy buen diálogo con Alejandra Fernández, un muy buen diálogo con Daniel Segura, que bueno, más allá de que él sea el diputado, con Pedro Antonio Díaz, que también fue intendente, con Alberto Cabana. O sea, No porque- con Salvatierra. y no, porque nunca podemos tener diálogo, lo llamo y no, Ahora, no usted atiende. ¿qué le hizo? ¿Una denuncia penal? Sí, una civil? denuncia penal donde va dirigida hacia él y hacia todas aquellas personas que la justicia considere que tengan algo que ver. ¿Cuándo se Porque presentó esa denuncia? el 30 de marzo. El 30 de marzo. ¿Y cuál es el tema también? Que hubieron recursos que enviaron Nación, porque en estos momentos usted pregúntele al intendente que fuera y no nos envían recursos de Nación para, Sí, no para hay nada. programas, para distintos programas. Y por ejemplo le mandaron 20 millones para la compra de alimentos y no se rindieron. Entonces el gobierno nacional, está bien, era otro gobierno el que le mandó, Sí, pero, bueno, no pero importa, el gobierno pero después no hay nacional, continuidad. claro, el gobierno nacional de ahora nos pide a nosotros rendiciones de cuentas que no estaban. Por ejemplo, el programa Argentina Hace Sí. de obras tampoco se habían rendido en documentación o faltaban en recursos económicos. También había que reconstruir Eso expedientes está en los y mandar. más de 100 millones que eso no ejecutaron. Y a su vez también cuál es el tener en cuenta que hoy estamos como funcionarios en el cargo en el que estemos y más cuando manejamos recursos, pero después dejamos de estar y seguimos siendo vecinos y seguimos siendo Siguen ciudadanos. viviendo ahí también. Y yo, ¿cuál es el tema? Siempre estuve a disposición, porque podré tener muchísimos defectos seguramente como todas las personas, pero siempre estuve a disposición siendo senador
y siendo aún intendente, buscándolo, llamándolo para que venga, para que nos acompañe y para que busquemos expedientes. Pero el padre Por del ejemplo, intendente lo denunció usted también en algún el padre del momento? intendente, que bueno, ahí está la cuestión. Cuando vos no tenés personalidad y tu padre manejaba la municipalidad, porque así lo decían los empleados, y así parecía y así se mostró, el papá del intendente evidentemente tiempo no tiene para brindarle a la vida y sí para molestar a otras cosas. Y por ejemplo, me denunció sobre el cine Teatro de Güemes, que es el 13 de febrero de 1813. La exintendenta Alejandra Fernández se lo dejó en óptimas condiciones con un montón de cosas. Que cuando yo llegué, el cine no funcionó en casi 3 años. Entonces, lo pusimos a funcionar, funciona como cine, como teatro, pero también como un espacio donde el sector político provincial, el mismo gobernador estuvo presente ahí, el sector político municipal y departamental lo ocupa, la parte educativa, la parte de salud, la policía, y si alguien necesita eso... ¿Y cuál era lo la presta. denuncia? Porque él consideraba que no se habían hecho las cosas como corresponde. Cuando trabajamos con el Consejo Deliberante, cuando también presentamos algo que la misma auditoría dijo. La auditoría dijo, no se presenta la documentación como corresponde, porque él no presentaba, el exintendente, las trimestrales, la ejecución como corresponde. Entonces parece que le molesta que uno haga las cosas como corresponde y transparente. La obra que nosotros estamos por inaugurar en el Ciroli es una obra de la cual la... Miro asustada la tele porque ya son y 53, nos quedan 2 minutos. Perdón. Mire, le voy a leer 2 o 3 cositas porque después se enojan. Yo tengo televidentes oyentes bien malos que después se molestan. Dice, muy buena la entrevista, Marcela Jesús, este intendente, a pesar de que Milei dice que no hay plata, hizo mucha ayuda social, entrega de lente, elementos deportivos, remedio, dice, y no sacó la foto exponiendo las necesidades de la gente como hacen los intendentes. Otro me pregunta, ¿qué quiso decir cuando habló de cortes de cinta y cuando dijo estarán lo que deben estar? ¿A qué se refiere? Otro dice, Rayé y Cornejo, ¿cómo anda la relación? Bien. Porque usted no los nombró. Y otro sí me los dice nombré. por acá, ¿cómo quedó el caso de María Cash? Con el tema de Segura. Tiene 1 minuto para contestar todo eso, no sé cómo va a ser. Con el senador Enrique Cornejo, con el diputado Germán Rayé y Daniel Segura trabajamos. En la apertura de sesiones, el diputado Germán Rayé no se encontró, se excusó, obviamente, estaba de viaje con su señora. Ajá. Y en el caso del senador Enrique Cornejo, él, representando a la provincia, estaba recibiendo gente que había venido a visitar la provincia de otros países, y él en representación Pero tiene buena también relación. se excusó, sí, por supuesto. Y además yo trabajo con todos, en la entrega de los kits escolares también, en la entrega de los kits escolares donde fue el gobernador también estuvimos, porque de hecho yo siempre hay algo que es invitarlo al senador, a los diputados y a los concejales, y articulamos las actividades en base también a los horarios en los que sesiona diputados y sesiona el senador. Después, por ejemplo, en el caso de las próximas elecciones, uno será candidato y trabajará en pos de la comunidad, que es lo que uno siempre quiere. Rayé y Cornejo, ¿qué? ¿Van a Estamos- las elecciones? ¿Está no, con ustedes? en el caso del departamento Güemes, lo que se elige es diputados y se eligen intendentes en los 3 municipios, Sí. y en el caso de Güemes se eligen 4 concejales. Ajá. Nosotros hemos trabajado para el senador Cornejo, el senador Cornejo trabajará seguramente para mí. Para ustedes. Es más, él quedó en el cargo donde Y, yo era senador. Y después tenemos 2 diputados. Rayé, el diputado Rayé y el diputado Segura. El Ellos diputado vencen los dos. Claro, el diputado Segura dijo los otros días en un medio de comunicación que él no va a ser candidato a diputado y a intendente, que él me va a acompañar porque él Sí. considera y responde que todo uno lo hace partícipe a todos. El diputado Rayé también siempre me acompaña, he dicho que me va a acompañar. Y yo siempre digo que más allá de las diferencias que cada uno pueda tener, tenemos que aportar cosas porque la comunidad nos pide que menos peleas Con y más esto trabajo. me despido antes que me maten. Dice la Asociación Civil, todos somos uno, saluda y agradece al intendente Rosso
por su buena predisposición ante nuestras solicitudes. La que me escribe es la licenciada Bulacio. Tengo otro mensaje, bueno, pero se acabó el muchísimas programa. Muchas Gracias por venir, intendente. No, por favor, gracias a ustedes y buena jornada a todos. Era el intendente Carlos Ketty Rosso. Si usted se perdió la entrevista, le cuento que enseguida va a estar colgada en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. Las partes más importantes a partir de las 13 en nuestro TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar. Nos vamos. Será hasta mañana, cuando a las 7 en punto le digamos que esto se llama De Buena Fuente. Feliz fin de jornada para todos. Una ventana, super lucida la mirada.